The new LinkedIn Hiring Pro can't undo your last hire. The empty seat. Who was actually just that, an empty chair in your office because you couldn't find someone to fill it. So it just sat there costing you money with all its fancy ergonomic features. But LinkedIn Hiring Pro can make it easy to fill that seat with the right candidate. With nearly 60% of businesses finding someone to interview in the first week alone. Hire right the first time with LinkedIn Hiring Pro. Post a free job today at linkedin.com/quality. Hay una voz que no te deja en paz. No es la voz de un enemigo externo. No es la voz de alguien que te hizo daño. Es tu propia voz, la que repasa lo que hiciste, la que recuerda lo que dijiste, la que reproduce lo que debiste haber hecho diferente, la que te arrastra de regreso al pasado justo cuando intentas avanzar, la que te dice, no mereces el perdón, que lo que hiciste fue demasiado, que ya sabes que Dios perdona pero hay cosas que no, que los demás pueden recibir gracia, pero tú conoces tu historia y esa es diferente. Esa voz tiene un nombre, se llama condenación, y hay algo muy importante que necesitas saber sobre ella. No viene de Dios. Romanos capítulo 8 versículo 1 lo dice sin espacio para interpretaciones. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna. No dice poca, no dice solo para los que cometieron errores menores, no dice excepto para los que hicieron lo que tú hiciste. Ninguna. Y sin embargo hay millones de creyentes que viven condenados, que conocen ese versículo de memoria, que lo pueden citar, que lo predican para otros, pero que no pueden recibirlo para sí mismos, que le dan gracia a todos menos a ellos, que perdonan a otros con facilidad, pero se condenan con una exigencia que no tiene misericordia. Y hay algo en ese doble estándar que quiero que veas claramente. Cuando le niegas a alguien el perdón que merece, estás siendo injusto con esa persona. Pero cuando te niegas a ti mismo el perdón que Dios ya otorgó, estás siendo injusto con Dios. Estás diciendo que lo que Jesús hizo en la cruz no fue suficiente para tu error específico. Que su sangre alcanza para todo el mundo menos para lo que tú hiciste. Que hay algo en tu historia que excede la capacidad de la cruz. Y eso, aunque parezca humildad, es en realidad la negativa más profunda a recibir lo que Dios ofrece. Hebreos 10, versículo 29, habla de los que pisotean al Hijo de Dios y tienen por inmunda la sangre del pacto. No te estoy diciendo que eso es lo que haces conscientemente. Te estoy diciendo que cuando rechazas el perdón que la sangre de Jesús compró, estás actuando como si esa sangre no fuera suficiente. Y sí es suficiente. Siempre fue suficiente. Para todo. Para todos. Para ti. Si eso describe algo de lo que vives, este mensaje es para ti. Dios ya te perdonó. No está esperando que te castigues lo suficiente para merecerlo. No requiere que sigas viviendo en culpa para validar la seriedad de lo que hiciste. No necesita que te condenes para que el perdón sea real. El perdón ya ocurrió, en la cruz, completamente. Una vez y para siempre. Hebreos 10, versículos 12 y 14. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Una sola ofrenda, una vez para siempre, perfectos para siempre. No perfectos en cuanto a no cometer errores, perfectos en cuanto a ser aceptados ante Dios. Definitivamente, sin necesidad de repetir el proceso, sin necesidad de seguir pagando, sin necesidad de mantenerte en el estado de penitencia para que el perdón siga vigente. Fue una vez, y fue suficiente, para todo, para siempre, y hoy te invita a recibirlo, a soltarlo, todo. Quiero empezar siendo honesto sobre algo que pocos dicen directamente, lo que es la trampa de la autocondenación. La autocondenación no siempre parece lo que es. A veces parece humildad, como si castigarte a ti mismo fuera una forma de tomar en serio lo que hiciste, de demostrar que entiendes la gravedad, de honrar a los que lastimaste al no perdonarte demasiado fácil. A veces parece espiritualidad, como si vivir en culpa fuera una forma de reverencia, de reconocer que lo que hiciste fue real y tuvo consecuencias reales. A veces parece responsabilidad, como si la persona que se condena fuera más responsable que la que suelta, más seria, más comprometida con no repetir el error. Pero ninguna de esas cosas es verdad.
La autocondenación no es humildad. Es el orgullo de creer que tu juicio sobre ti mismo tiene más peso que el de Dios. La autocondenación no es espiritualidad. Es la negativa a recibir lo que Dios ya hizo en la cruz. La autocondenación no es responsabilidad. Es una cárcel que te mantiene paralizado en el pasado en lugar de libre para avanzar. Y el enemigo la ama, porque un creyente que se condena constantemente es un creyente que no puede caminar en su propósito, que no puede servir desde la libertad, que no puede amar desde la plenitud, que no puede avanzar hacia lo que Dios tiene, porque todo su presente está siendo consumido por el pasado. La condenación no te hace mejor persona, te paraliza, y Dios no diseñó tu vida para la parálisis, la diseñó para la libertad. Juan 8, versículo 36. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Verdaderamente libres, no libres con asterisco, no libres excepto de la culpa por lo que hiciste. Verdaderamente libres. Quiero ser específico sobre las consecuencias reales de vivir en condenación, de lo que la culpa hace en tu vida, porque la culpa no es solo un peso emocional, tiene efectos concretos en cada área de tu vida. En tu relación con Dios, la persona que vive condenada no puede acercarse a Dios con libertad. Se siente indigna de orar, indigna de recibir respuestas, indigna de pedir. Así que la oración se vuelve mecánica o desaparece. Porque ¿cómo le pides algo a alguien ante quien sientes que eres un fracaso? Y la ironía es que la persona más necesitada de la presencia de Dios es la que la culpa aleja de ella. En tu identidad, la culpa crónica altera quién eres. Dejas de ser una persona que cometió un error. Te conviertes en el error. Ya no es algo que hiciste, es lo que eres. Y desde esa identidad construida sobre el fracaso, cada decisión se toma desde el miedo, desde la vergüenza, desde la convicción de que no mereces lo bueno. En tus relaciones, la persona que se condena tiende a dos extremos en sus relaciones, o se aleja para proteger a los demás de sí misma, o sobrecompensa dando en exceso para compensar lo que cree que debe. Ninguno de los dos produce relaciones saludables, ninguno es amor desde la libertad. Ambos son movidos por la culpa. En tu propósito, este es quizás el costo más alto. La persona condenada no puede caminar en su propósito, porque el propósito requiere confianza, requiere la convicción de que Dios puede usarte, requiere avanzar hacia lo desconocido, y la condenación dice en cada paso, ¿quién te crees que eres? ¿Con lo que hiciste? ¿Con tu historia? Y el propósito se queda sin cumplir, no porque Dios lo canceló, sino porque la culpa construyó una cárcel demasiado pequeña para que el propósito quepa. Pero hay buenas noticias. La culpa no tiene la última palabra. Dios sí, y lo que Él dice es esto: ya te perdoné, suéltalo y avanza. Antes de continuar, si este mensaje ya toca algo en tu interior, te invito a declarar esta frase en los comentarios como acto de perdón. Hoy recibo el perdón. No como frase religiosa, como la decisión más importante que puedes tomar hoy, la de dejar de ser tu propio juez. Y comparte este mensaje con alguien que conozcas que vive cargando culpa, que ya recibió el perdón de Dios, pero que no puede dárselo a sí mismo, porque a veces la persona más atrapada en la condenación propia es la que menos lo va a pedir. Ahora quiero presentarte a alguien cuya historia es la historia más poderosa sobre la culpa, el fracaso y la restauración de toda la Escritura. Su nombre es Pedro. Pedro era el discípulo que más declaró su lealtad a Jesús. Mateo 26, versículo 33. Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Aunque todos fallen, yo no. Incluso si tengo que morir contigo, no te negaré. Esa fue la declaración de Pedro. Y unas horas después, en el patio del sumo sacerdote, mientras Jesús era juzgado y maltratado adentro, Pedro estaba afuera. Y alguien lo reconoció. Y Pedro negó: no lo conozco. Una vez. Lo volvieron a ver. Lo negó de nuevo. Y una tercera vez. Y en ese momento cantó el gallo. Y Pedro recordó las palabras de Jesús: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y la Biblia dice algo que rompe el corazón. Lucas 22, versículo 62. Y Pedro salió fuera,
y lloró amargamente. Amargamente, no un llanto de alivio, no un llanto de arrepentimiento superficial, amargamente. El llanto del hombre que había dicho nunca y lo había hecho, que se había declarado el más leal y había resultado el que negó, que había prometido morir con Jesús y había huido a salvar su propia vida. Ese llanto amargo de Pedro es el llanto de todos los que han hecho lo que juraron que nunca harían, de todos los que fallaron en el momento que más importaba, de todos los que se miran al espejo después del error y no reconocen a la persona que creían ser. Y entonces Jesús murió, y Pedro cargó eso. La última conversación real entre Pedro y Jesús fue una negación. 3 veces. ¿Puedes imaginar el peso de eso? ¿El peso de no haber tenido la oportunidad de decir lo siento antes de que muriera? ¿El peso de saber que la última impresión que le dejaste a la persona más importante de tu vida fue la del que falló? Ese peso es el que muchas personas cargan, no necesariamente con Jesús, con personas que ya no están, con situaciones que ya no pueden repararse, con errores que ya no tienen vuelta atrás. Y en ese peso la tentación es creer que el perdón es posible para otros, pero no para eso, no para lo que yo hice. Pero la historia de Pedro no termina en el llanto amargo, termina en Juan capítulo 21, cuando Jesús resucitó, y en ese tiempo después de la resurrección, Pedro estaba en un bote pescando. Y desde la orilla, alguien les gritó que echaran la red al lado derecho. Y cuando lo hicieron, la red se llenó de peces. Y Juan le dijo a Pedro, «Es el Señor». Y Pedro, que estaba desnudo, se vistió y se lanzó al agua. Esa imagen dice todo sobre el estado de Pedro. Mientras los demás remaban hacia la orilla, Pedro no podía esperar. Se lanzó, no porque ya había procesado la culpa y la había resuelto, sino porque en ese momento lo único que importaba era llegar a Jesús. Y cuando llegaron a la orilla, había un fuego, pan, pescado asado. Jesús había preparado el desayuno. Piensa en eso un momento. El Hijo de Dios resucitado había preparado el desayuno para sus discípulos. No llegó con un sermón, no llegó con una lista de los errores que habían cometido. Llegó con comida, con la misma ternura con que Dios alimentó a Elías bajo el árbol. Y después del desayuno, Jesús se dirigió a Pedro. Y lo que hizo en ese momento es uno de los actos de restauración más deliberados y más hermosos de toda la Biblia. Le preguntó 3 veces, «Pedro, ¿me amas?». Una por cada negación, no para recordarle el error, para deshacerlo, para reemplazar cada negación con una afirmación, para que la última conversación real entre Pedro y Jesús no fuera la del patio del sumo sacerdote, sino esta, la del que fue restaurado, la del que fue enviado de nuevo. Jesús no llegó con, «Ya te perdoné, ahora vive con las consecuencias». Llegó con, «Te restauro, ahora ve y cumple tu llamado». Ese es el Dios que te está mirando ahora mismo, no con el dedo señalando lo que hiciste, con el fuego encendido, el desayuno listo, y la pregunta que espera una respuesta. ¿Me amas? Porque si la respuesta es sí, hay un llamado esperándote, y ese llamado no puede recibirse desde la condenación, solo desde la restauración. Hay una última cosa sobre la historia de Pedro que quiero que notes. Cuando Jesús le hizo la tercera pregunta, la Biblia dice que Pedro se entristeció. Juan 21, versículo 17. Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, «¿Me amas?». Y respondió, «Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo». Señor, tú lo sabes todo. Esa es la respuesta del que ya no tiene argumentos, del que ya no puede defenderse, del que simplemente se entrega a lo que Dios sabe. Tú lo sabes todo, sabes lo que hice, sabes cómo fallé, sabes que 3 veces dije que no te conocía, y aún así, aquí estoy, diciéndote que te amo. Y Jesús no respondió con, «Sé que me amas, pero mira lo que hiciste». Respondió con, «Apacienta mis ovejas», con un propósito, con una misión, con confianza renovada. Esa es la respuesta de Dios a tu rendición honesta, no una lista de reproches, un llamado, un propósito, una vida por delante. Ahora quiero hablarte sobre lo que ocurrió en la cruz, no como teología abstracta, como la verdad más práctica y más personal que existe sobre tu culpa. Primera de Juan capítulo 1, versículo 9 dice, «Si confesamos nuestros pecados,
Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Limpiarnos de toda maldad. No de la maldad pequeña, no de los errores que tú consideras perdonables, toda maldad. El perdón de Dios no tiene límite de peso. No hay una lista de cosas demasiado graves para ser perdonadas. No hay un umbral que tu error haya cruzado que lo ponga fuera del alcance de la cruz. Isaías capítulo 1 versículo 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Como la grana, como el carmesí. Los colores más intensos, más difíciles de quitar. Y Dios dice, eso también lo limpio, como la nieve, como blanca lana, completamente, sin residuo. Y hay algo más que quiero que entiendas sobre lo que la cruz hizo. Colosenses capítulo 2, versículo 14 dice que Jesús anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Anuló el acta, había un registro, una lista de todo lo que debías, todo lo que hiciste, todo lo que fallaste, todo lo que dijiste y no debiste, todo lo que no hiciste y debiste. Ese registro existía, y Jesús lo tomó, y lo clavó en la cruz. No lo archivó para revisarlo después. No lo guardó para recordártelo en los momentos difíciles. Lo clavó, lo canceló, lo anuló. Eso significa que cuando Dios te mira ahora mismo, no ve el acta fue clavada en la cruz. Ve a la persona que está en Cristo, limpia, restaurada, amada. La culpa que cargas es por algo que Dios ya no tiene en su registro. Lo que Él anuló, no tienes que seguir pagando. Y quiero que entiendas algo más sobre ese perdón. No es un perdón que Dios otorga a regañadientes. No es un perdón que cuesta. No es un perdón condicionado a que sufras suficiente primero. Es un perdón que nace de la naturaleza de Dios. Primera de Juan 4, versículo 8. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dios es amor, no tiene amor, es amor. Y cuando el amor te mira y ve el error, la respuesta no es retroceder, es ir hacia ti, como el padre corriendo hacia el hijo pródigo. Antes de que llegara, antes de que terminara el discurso de arrepentimiento, ya estaba corriendo. Porque eso es lo que hace el amor. Va hacia el que está lejos, va hacia el que está roto, va hacia el que ni siquiera se cree digno de ser hijo. Y cuando llega no llega con el registro del error, llega con el mejor vestido, con el anillo, con los zapatos nuevos, con la fiesta. Ese es el perdón de Dios, no lo que imaginas cuando piensas en ser perdonado por alguien a quien le fallaste. Eso es el perdón humano, que a veces llega con condiciones y con memoria. El perdón de Dios viene del Padre que corre, que ve al Hijo desde lejos, que ya estaba esperando ese regreso. Y que cuando lo ve llegar, la respuesta no es una lista de reproches, es una celebración, porque mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido, y es hallado. Lucas 15 versículo 24. Ha revivido, es hallado, eso eres tú cuando recibes el perdón. El que revive, el que es hallado, el que regresa al hogar que nunca debió haberse ido. Quiero hacer una distinción que es absolutamente crítica, la diferencia entre convicción y condenación, porque hay una voz de Dios que señala el error, y hay una voz del enemigo que condena, y no son lo mismo, y confundirlas produce o una insensibilidad al pecado o una esclavitud a la culpa. La convicción es del Espíritu Santo. Juan 16, versículo 8. Y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu convence, y las características de la convicción del Espíritu son específicas. Señala algo concreto, lleva hacia el arrepentimiento, produce un cambio de dirección, y cuando es respondida con arrepentimiento y confesión, se resuelve. Hay paz después, hay libertad del otro lado. La condenación es diferente. La condenación no señala algo concreto para que puedas resolverlo. Señala todo, tu valor, tu identidad, tu futuro. La condenación no lleva al arrepentimiento, lleva a la vergüenza, y la vergüenza paraliza en lugar de liberar. La condenación no produce cambio, produce bucle. El mismo error, la misma culpa, el mismo ciclo, una y otra vez.
y la condenación nunca se resuelve, porque no fue diseñada para resolverse, fue diseñada para atrapar. El diablo es llamado en la Biblia el acusador de los hermanos. Apocalipsis 12, versículo 10, el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, sin parar. Esa voz que no te da descanso, que repasa el error una y otra vez, que no te deja olvidar, que busca el momento de menor resistencia para recordarte lo que hiciste. Esa es la voz del acusador, no la voz de Dios. Dios ya no acusa. Romanos 8, versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Dios es el que justifica, no el que acusa, el que justifica, el que declara justo, el que pone el acta cancelada en la cruz y dice, ya está pagado. La voz que te condena no viene de él. Ahora quiero hablarte de alguien cuyo pasado era tan oscuro que muchos en la iglesia no podían creer que era real su conversión. Antes de encontrarse con Jesús en el camino a Damasco, Pablo se llamaba Saulo. Y Saulo perseguía a los creyentes. No solo los rechazaba, los perseguía, los arrestaba. Hechos 8, versículo 3, y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres, y los entregaba en la cárcel. Arrastraba a hombres y a mujeres, y estuvo presente, y dio su aprobación en la lapidación de Esteban, el primer mártir de la iglesia. Pablo lo vio morir, y lo aprobó. Eso no es un error pequeño, eso no es algo que se olvida fácilmente. Y Pablo no lo olvidó. Primera de Corintios 15, versículo 9 dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. El más pequeño, no digno. Pablo cargó la memoria de lo que hizo. Pero hay una diferencia fundamental entre cómo Pablo cargó esa memoria y cómo la carga alguien atrapado en la condenación. Pablo no negaba lo que había hecho, lo reconocía, pero no se quedaba ahí. El versículo 10 continúa, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Por la gracia de Dios soy lo que soy. No, a pesar de lo que hice, intento ser algo. No, aunque perseguí a la iglesia, trato de compensar. Por la gracia de Dios soy lo que soy. La identidad de Pablo no estaba definida por lo que había hecho, estaba definida por lo que Dios había hecho con él. Y esa misma gracia está disponible para ti, no para borrar tu historia, para redefinirla, para tomar lo que fue error, fracaso, oscuridad, y convertirlo en el testimonio que señala hacia Dios. Filipenses 3, versículos 13 y 14. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. Olvidando lo que queda atrás. Pablo no dijo, procesando lentamente lo que queda atrás. No dijo cargando con culpa lo que queda atrás. Dijo olvidando, y extendiéndome a lo que está delante. Esto no significa que Pablo era insensible a sus errores. Significa que había aprendido a no dejar que su pasado dictara su dirección. Que la gracia de Dios era suficientemente grande para absorber lo que fue, y suficientemente poderosa para definir lo que sería. Y eso es exactamente lo que está disponible para ti. No un pasado borrado, un futuro redimido. Porque cuando alguien como Pablo puede ser apóstol, ya no hay historia demasiado oscura para ser redimida. Ahora te invito a recordar e imaginar a la mujer adúltera y lo que Jesús no hizo. Juan capítulo 8. Los fariseos trajeron a una mujer ante Jesús. Había sido sorprendida en adulterio, en el acto mismo, y la pusieron en medio de todos, y le dijeron a Jesús, la ley dice que debe ser apedreada. ¿Qué dices tú? Ahí estaba esa mujer, sin defensa, sin argumento, atrapada en su error más grande delante de todos, con acusadores que tenían la ley de su lado, con un pasado que no podía negar. En ese momento Jesús se agachó y escribió en el suelo, y luego dijo, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra. Y uno por uno, comenzando desde los más viejos, se fueron, hasta que no quedó ninguno. Y Jesús se enderezó y le preguntó a la mujer,
¿Dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella respondió, ninguno, Señor. Y Jesús dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Ni yo te condeno. El único que tenía el derecho real de condenarla, el único sin pecado, el único que podía arrojar la primera piedra. Dijo, ni yo te condeno. Y eso mismo te dice a ti, ni yo te condeno. Entonces, ¿por qué sigues condenándote tú? Si el único que tenía el derecho de condenarte dice ni yo te condeno, ¿con qué autoridad te condenas tú? La respuesta es que no tienes esa autoridad, nadie la tiene. El acta fue clavada en la cruz, el caso fue cerrado. El juez dijo, ni yo te condeno, y vete. Hay una vida que vivir, un propósito que cumplir, un camino que recorrer, y ese camino no se puede recorrer desde la sala del tribunal donde te juzgas a ti mismo. Solo se puede recorrer desde la libertad del que fue perdonado. Ahora quiero darte herramientas concretas, 5 pasos para soltar la culpa, porque la verdad teológica sobre el perdón es necesaria pero no siempre suficiente para salir de la condenación. La condenación tiene raíces emocionales profundas que requieren acciones específicas. Paso 1. Di lo que hiciste en voz alta ante Dios. No lo generalices. No lo minimices, no lo exageres tampoco para castigarte más. Dilo con precisión. Señor, hice esto, con estas palabras, en este momento. Primera de Juan 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. La confesión específica produce perdón específico, y hay algo que ocurre cuando pones palabras precisas a lo que hiciste. Le quitas el poder de lo indefinido. Lo que no puede nombrarse tiene poder ilimitado. Lo que se nombra puede ser entregado. Paso 2. Recibe el perdón como un hecho, no como un sentimiento. El perdón no depende de cómo te sientes, depende de lo que Dios dijo, y Dios dijo es fiel y justo para perdonar. Fiel, justo, no condicional a que primero te sientas perdonado. Muchas personas esperan sentir el perdón antes de creerlo. Esperan que la culpa desaparezca como señal de que el perdón fue real. Pero el perdón no funciona así. El perdón es primero un hecho que se recibe por fe, y luego con el tiempo los sentimientos pueden alinearse con ese hecho. Pero si esperas sentirlo para creerlo, puedes esperar mucho tiempo. Porque los sentimientos de culpa no desaparecen solos, se disuelven en el proceso de recibir el perdón repetidamente. De declarar la verdad de Dios sobre tu situación, de elegir creer a Dios por encima de lo que sientes. El sentimiento puede venir después, o puede tardar, pero el hecho es inmediato. Decides creer lo que Dios dijo aunque tus emociones digan otra cosa. Paso 3. Identifica la voz de la condenación y la nombras. Cada vez que esa voz regrese a recordarte lo que ya fue confesado y perdonado, la nombras. Eso es condenación, no viene de Dios. Segunda de Corintios 10. Versículo 5, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Todo pensamiento que no se alinea con lo que Dios dice sobre ti, debe ser llevado cautivo, no ignorado, no permitido, captado, identificado y reemplazado con la verdad de la palabra. Paso 4. Habla sobre ti lo que Dios dice sobre ti, no lo que tu pasado define, lo que Dios declara. Segunda de Corintios 5, versículo 17. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Nueva criatura, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Eso es lo que Dios dice sobre ti. No, eres el que hizo eso. Nueva criatura, y cuando la voz de la condenación venga, respondes con lo que Dios dice. Paso 5. Permite que Dios use tu historia. Esto es lo que la condenación roba más cruelmente, el testimonio, porque la condenación te dice, escóndelo, que nadie lo sepa, que nadie lo vea, que mantengas la fachada de que siempre has estado bien. Pero Dios dice, úsalo, no para exponerte innecesariamente, para mostrar que su gracia es más grande que cualquier historia. Pablo escribió sobre su pasado como perseguidor de la iglesia, no lo escondió, lo usó para mostrar la magnitud de la gracia que lo transformó. Primera de Timoteo 1, versículo 15 y 16. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos,
que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Para ejemplo, Pablo entendió que su historia de redención era un ejemplo, un caso de estudio de la gracia de Dios, que sirve para que otros que crean que su historia es demasiado vean que no lo es. Y tu historia puede ser ese ejemplo para alguien. Apocalipsis 12, versículo 11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. La palabra del testimonio, tu historia de cómo Dios te perdonó, te restauró, te hizo nuevo, es un arma espiritual que derrota al acusador, que libera a los que escuchan, que demuestra que la gracia es real y no tiene límite de peso. Quiero contarte la historia de Andrés. Andrés cometió un error grave a los 28 años, un error que lastimó a personas que amaba, un error que tuvo consecuencias que no pudo deshacer, y que durante 10 años definió completamente su identidad. Andrés era creyente, había crecido en la fe, y eso hacía la culpa más pesada en lugar de menos, porque sabía lo que la Biblia decía sobre el perdón, lo predicaba, lo creía para otros, pero cada vez que lo intentaba recibir para sí mismo, una voz interior decía, sí, pero tú sabes lo que hiciste. Y durante 10 años, Andrés vivió en lo que él describe como una cárcel invisible, funcionando por fuera, sirviendo en su iglesia, construyendo su vida, pero con una pared interna que no le permitía recibir nada plenamente, ni el amor de Dios, ni el amor de las personas que lo rodeaban, ni su propio éxito, porque en el fondo creía que no lo merecía. Hasta que un día, leyendo Juan capítulo 21, algo cambió. No fue el texto en sí, era un texto que había leído muchas veces. Fue una pregunta que sintió que Dios le hacía directamente. ¿Andrés, me amas? No. ¿Andrés, ya te perdonaste? No. ¿Andrés, ya pagaste suficiente? ¿Me amas? Y Andrés dice que en ese momento entendió algo que cambió todo, que Dios no estaba esperando que él resolviera su culpa para poder avanzar, que Dios había cancelado el acta hacía 10 años, y que lo único que Dios quería saber era si Andrés lo amaba, porque si la respuesta era sí, había un propósito esperando, había personas que apacentar, había un camino que recorrer, que no podía recorrerse desde la cárcel de la culpa, solo desde la libertad del perdonado. Andrés dice hoy, los 10 años que viví condenado no los recupero, pero sí puedo decir esto, cada día que elijo recibir el perdón en lugar de quedarme en la culpa, es un día que el enemigo no gana. Y ese es el acto de fe más revolucionario que puedo hacer. No el que nunca falla, el que falla y recibe el perdón y sigue. Ahora quiero hablarte directamente, a ti que ya sabe que Dios perdona, que lo ha escuchado cientos de veces, que lo cree para todos los demás, pero que cuando se trata de lo que tú hiciste, hay algo que no te deja recibirlo. A ti que en la madrugada, cuando todo está en silencio, la voz regresa, la que repasa, la que recuerda, la que dice sí, Dios perdona, pero tú sabes lo que hiciste. A ti que ha pedido perdón a Dios, quizás muchas veces, pero que no puede dejar de preguntarse si realmente fue suficiente, si el arrepentimiento fue lo bastante profundo, si las consecuencias que vives son la señal de que Dios todavía está molesto. A ti que tiene miedo de avanzar, porque avanzar parece decir que lo que hiciste no importó, y quieres que importe, quieres honrar a los que lastimaste, quieres demostrar que entiendes la gravedad, y la única manera que conoces de hacerlo es seguir castigándote. Quiero decirte algo con amor directo, castigarte no repara lo que se rompió, condenarte no deshace lo que hiciste, vivir en culpa no honra a los que lastimaste, solo te paraliza. Y la persona paralizada no puede reparar, no puede crecer, no puede ser lo que los que lastimaste necesitan que seas ahora. El perdón de Dios no minimiza lo que hiciste, lo carga. Él cargó el peso de ese error en la cruz, no para que lo ignoraras, para que fueras libre, para que pudieras avanzar, para que pudieras ser la persona que Él diseñó, no la persona definida por su peor momento, sino la persona redimida por la gracia más grande. El hijo pródigo del que habla Lucas 15 no regresó a casa a vivir en la vergüenza. El padre corrió hacia él antes de que llegara. Lo vistió, lo restauró,
Hizo fiesta, no porque lo que el hijo había hecho no importara, sino porque el padre no quería que su hijo viviera el resto de su vida como siervo en su propia casa. El padre quería al hijo restaurado, no al hijo condenado, y ese padre eres tu Dios, que está corriendo hacia ti ahora mismo, con el mejor vestido, con el anillo, con la fiesta, no esperando que te hayas castigado suficiente primero, corriendo hacia ti tal como estás. Y quiero que sepas algo más. No eres el único que ha estado en este lugar. Pedro negó 3 veces y Jesús lo restauró en el desayuno. Pablo persiguió a la iglesia y se convirtió en su apóstol más prolífico. David cometió adulterio y asesinato y fue llamado varón conforme al corazón de Dios. Moisés era homicida y fue el libertador de un pueblo. La Biblia está llena de personas que cargaron errores enormes y que Dios usó de maneras extraordinarias, no porque sus errores no importaron, sino porque la gracia de Dios es más grande que cualquier error. Y el testimonio de su redención dijo más sobre Dios que si nunca hubieran fallado. Tu historia no terminó en el error. Ese es un capítulo, no el final. Y lo que Dios escribe en los capítulos que vienen, si le permites escribirlos, va a mostrar algo que el mundo necesita ver. Que la gracia es real, que el perdón es completo, que lo que fue roto puede ser restaurado, que el que falló puede ser enviado, que el hijo que se fue puede regresar, y que cuando regresa, el Padre no llega con reproches, llega corriendo. Y ahora una oración para soltar la culpa. Ponte cómodo y ora conmigo. Padre, hoy vengo ante ti con algo que he llevado por demasiado tiempo. No es algo nuevo para ti. Tú lo viste desde el principio, pero para mí ha sido pesado, constante, silencioso. Vengo con la culpa de lo que hice, con el peso de decisiones que no debí tomar, con palabras que salieron de mi boca y que aún resuenan en la memoria de otros, con momentos en los que fallé, aunque sabía que no debía fallar, con promesas que dije y no cumplí, con oportunidades de hacer el bien que dejé pasar. He cargado todo esto como si cargar fuera mi forma de ser responsable, como si recordar el error todos los días fuera la única manera de honrar la gravedad de lo que pasó, como si castigarme internamente fuera lo correcto, como si no tuviera derecho a soltar. Pero hoy reconozco que eso no es lo que tú me pediste. Tú no me pediste que me condenara, no me pediste que viviera encadenado al pasado, no me pediste que cargara eternamente lo que ya fue llevado a la cruz. Tú me pediste que viniera, que no huyera, que no me escondiera, que no maquillara lo que pasó, que no lo negara, que no lo justificara. Me pediste que viniera tal como estoy, que confesara con honestidad, que abriera el corazón sin excusas y que recibiera lo que ya fue pagado. Así que hoy hago eso, Señor. Hoy vengo, hoy confieso, hoy dejo de esconder. Reconozco lo que hice, sin minimizarlo, sin suavizarlo, sin culpar a otros. Fallé, me equivoqué, hice daño, tomé decisiones que no honraron lo que tú esperabas de mí, y lo traigo delante de ti con un corazón abierto, no para quedarme en la culpa, sino para recibir tu gracia. Porque tu palabra promete que si confieso tú perdonas, que si me acerco tú limpias, que si vengo con un corazón sincero, no me rechazas. Así que hoy recibo lo que prometiste, recibo el perdón completo, no parcial, no a medias, completo. Recibo la limpieza de toda maldad. Recibo la cancelación de toda deuda. Recibo el acta que fue clavada en la cruz y que ya no tiene poder sobre mí. Hoy elijo creer que la cruz fue suficiente, que la sangre de Jesús fue suficiente, que tu gracia es suficiente. Escucho tus palabras, ni yo te condeno. Y hoy decido creer que también son para mí, no solo para otros, no solo para los que parecen más dignos, para mí. Hoy decido soltar lo que ya fue perdonado, decido no seguir cargando lo que Jesús ya cargó, decido no vivir encadenado a un pasado que tú ya redimiste, decido dejar de definirme por mi error y empezar a definirme por tu gracia. Señor, tú sabes todo, sabes quién fui, sabes quién estoy siendo, y sabes quién puedo llegar a ser en tus manos. Y hoy, desde ese lugar de honestidad, respondo a tu pregunta, Señor, tú sabes que te amo. Aún con mis fallas, aún con mi historia, aún con mis cicatrices, te amo. Y recibo tu restauración, recibo la oportunidad de empezar de nuevo.
Recibo la identidad que me das. Nueva criatura, lo viejo pasó, lo que estaba roto puede ser restaurado, lo que estaba manchado puede ser limpiado, lo que estaba caído puede levantarse. Hoy camino hacia adelante, no negando lo que pasó, pero tampoco viviendo prisionero de ello. Camino libre, perdonado, restaurado, sostenido por tu gracia. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Si hiciste esa oración, escribe en los comentarios: recibo el perdón. Esas 3 palabras son las más revolucionarias que puedes decir, porque van en contra de todo lo que la condenación ha construido. Deciden creer a Dios por encima de la voz acusadora. Deciden recibir en lugar de rechazar. Deciden avanzar en lugar de quedarse en el pasado. Comparte este mensaje con alguien que conozcas que vive atrapado en culpa, que ya recibió el perdón de Dios, pero no puede dárselo a sí mismo, porque a veces la persona más necesitada de escuchar esto es la que nunca lo pediría. Ya te perdonó, suéltalo. No porque lo que hiciste no importó, importó tanto que requirió la cruz, importó tanto que Dios no lo ignoró ni lo pasó por alto, sino que lo tomó sobre sí mismo, en el cuerpo de Jesús, en la cruz del Calvario, para que el precio fuera pagado completamente. No simbólicamente, completamente. Primera de Pedro 2, versículo 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo, tu error específico, ese que no puedes soltar, ese que la voz acusadora repasa una y otra vez. Jesús lo llevó en su cuerpo sobre el madero, para que tú pudieras estar muerto a eso, para que vivieras, no en la cárcel del pasado, sino en la libertad de la justicia que Él compró. Eso fue lo que ocurrió en la cruz, ese es el precio que se pagó por tu libertad. Y cuando te niegas a recibirla, cuando sigues cargando lo que Él ya llevó, estás cargando lo que ya fue pagado. 2 veces, una en la cruz, una en tu corazón. Solo una de esas veces fue necesaria, y ya ocurrió, en la cruz, completamente. Sino porque Jesús lo cargó en la cruz para que tú no tuvieras que cargarlo más. El acta fue cancelada, el caso fue cerrado. La voz del acusador no tiene autoridad sobre el que está en Cristo, y tú estás en Cristo. Así que ninguna condenación, ninguna, no ayer, no hoy, no mañana, ninguna. Esa es la verdad sobre ti, la que Dios dice, la única que cuenta, para siempre. Y si hoy tuvieras que hablar con Jesús directamente, de la misma manera que Pedro habló en esa orilla, ¿qué le dirías? Quizás lo mismo que Pedro. Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes lo que hice. Tú sabes lo que llevo. Tú sabes que hay partes de mi historia que me cuesta creer que puedan ser redimidas. Y aún así, aquí estoy. Te digo que te amo, y recibo lo que prometiste. Esa conversación puede ocurrir ahora mismo, en tu corazón, en voz alta si puedes. Porque el Jesús que preparó el desayuno en la orilla para los discípulos que habían huido, está preparando algo para ti también. No está esperando que llegues perfecto, está esperando que llegues, tal como estás, con todo lo que llevas, porque ya te perdonó, y solo quiere una cosa, saber que lo amas, y enviarte con propósito renovado, para siempre. Amén.